no podremos tener éxito en la competencia global. El acercamiento de la Iglesia y el Estado se intensificó por dos hechos. La elección en el 2009 del obispo Kirill Smolensk como patriarca de Moscú y de toda Rusia, y el retorno al poder de Putin al poder en 2012. En el famoso discurso del 19 de septiembre del 2012, donde con su alocución cerró el Congreso dedicado al tema La diversidad de Rusia para el mundo moderno, no temió afirmar Putin su convicción de la necesidad de volver a la fe. Allí dijo: mucha gente de los países europeos se avergüenzan y tienen miedo de hablar de estas convicciones religiosas. Las fiestas religiosas se están eliminando o se les está cambiando el nombre, escondiendo la esencia de la celebración. En esa misma alocución hizo un llamado a la población rusa para fortalecer una nueva identidad nacional basada en los valores tradicionales, como los que posee la Iglesia Ortodoxa, advirtiendo que el lado oeste del país estaba enfrentando una crisis moral. No sé qué significa, creo que al hablar del lado oeste del país no estaría quizás refiriéndose a la zona rusa colindante con la Europa, que va perdiendo la fe y que a lo mejor les puede contagiar con ese ateísmo, ese agnosticismo. No lo sé. Al parecer, lo que quería Putin era impulsar a su pueblo ruso, a retornar a la fe de sus padres, sobre todo ante el espectáculo, y pero bien claro, en una Europa que parecía querer olvidar sus raíces católicas, sus raíces cristianas. No deja de resultar sugerente que en el año 2012 Putin haya pedido ser bendecido con la imagen de la Virgen de Tiflín, costumbre que tenían los zares de Rusia a partir de Iván el Temible. En el mismo discurso en Valdai al que acabamos de aludir, se animó a decir: Rusia es uno de los últimos guardianes de la cultura europea, de los valores cristianos y de la verdadera civilización europea. Y a continuación fustigó Europa que, dice, renuncia a sus raíces. De hecho, Rusia ha conocido un reflorecimiento religioso tras la caída del comunismo. En 1988, antes del derrumbe de la Unión Soviética, la Iglesia Ortodoxa contaba con 67 diócesis. Hoy tiene muchísimas diócesis más. Tenía 21 monasterios, 6.000 parroquias, etc. Entre 1991 y 2008, la cuota de adultos rusos que se consideran ortodoxos creció del 21% al 72% en 5 años. Mientras que la cuota de la población rusa que se consideraba de ninguna religión bajó del 61% al 18%. Es el único país que se va produciendo un aumento de las filas cristianas y una disminución de lo mismo. Las universidades, todo, tengo la fila constante, es un poquito aburrido, las diócesis, ahora son, antes de 67 diócesis, ahora 133 diócesis, antes eran 21 monasterios, ahora son 620 monasterios, ahora son 32 seminarios, antes eran 21, etc. Hay un cambio muy notable que no se nota en los países de Europa. La posición de Putin es clara, como lo deja traducir con toda contundencia en la misma locución de Valdai. Algunos párrafos que son importantes, me perdona que lea párrafos de él, porque creo que es la manera mejor de conocer al personaje. Cada país tiene que tener fortaleza militar, tecnológica y económica, pero sin embargo, lo principal que determinará el éxito, la calidad de los ciudadanos, de la sociedad, es su fortaleza espiritual y moral. Por eso agregará, el país deberá considerarse como una nación con su propia identidad, con su propia historia, con sus propias tradiciones. Solo así sus miembros podrán unirse para un fin común. Y dice, en este sentido, la cuestión del encuentro y el fortalecimiento de la identidad nacional es realmente fundamental para Rusia. Las diversas catástrofes del siglo XX tuvieron como consecuencia un golpe devastador a la cultura nacional rusa y sus códigos espirituales, así como la consiguiente desmoralización de la sociedad. Insistió Putin durante el mismo discurso de la gravedad de la apostasía de Europa. Otro desafío serio, dice, para la identidad de Rusia está relacionado con algunos eventos que se produjeron en el mundo.
son dos temas, la política extranjera y el aspecto moral. Podemos apreciar cómo muchas de las naciones euroatlánticas están actualmente rechazando sus raíces, incluyendo los valores cristianos que constituyen el fundamento de la civilización occidental. Están negando los principios morales y toda identidad tradicional, nacional, cultural, religiosa e incluso sexual. Podemos hablar mucho de este tema, la familia, etc. Están implementando políticas que equiparan las familias numerosas con parejas del mismo sexo, la fe en Dios con la fe en Satanás. Y prosigue, la gente de muchas naciones europeas se siente avergonzada o temerosa de hablar de su filiación religiosa. Las fiestas religiosas son abolidas o bien toman un nombre distinto, su significado permanece oculto, tanto como su origen moral, y se está tratando de exportar agresivamente este modelo a todo el mundo. Y él va a querer precisamente enfrentarse a ese deseo de contagiar a Rusia de este espíritu, digamos, esta ruptura de la raíces cristianas. Ahí pues, en la vieja Europa, sigue diciendo Putin una enorme degradación moral, sin los valores enraizados en el cristianismo, dice, sin las normas de la moralidad que han tomado forma a lo largo de un milenio, inevitable los pueblos perderán su dignidad humana. Nosotros, si consideramos natural y recto defender esos valores, uno debe respetar los derechos de las minorías. No sé si hay algunas minorías que quieran otra cosa, pero los derechos de la mayoría no deben ser puestos en cuestión. Y concluye, yo creo profundamente que el desarrollo personal, moral, intelectual y físico deben permanecer en el corazón de nuestra filosofía. Antes de 1990, Solzhenitsyn, cita otra vez a este hombre que tanto aprecia, afirmó que el objetivo principal de la nación debería ser preservar a la población después de un muy dificultoso siglo XX. ¿Saben ustedes que Rusia, citar a Solzhenitsyn era una mala palabra? Solzhenitsyn era un extremista, digamos, se lo consideraba. Así que el acercarse, como se notó Solzhenitsyn, el ir a visitarlo, estar un día entero ayudándolo en el carrito de ruedas, ya poco antes de morir, es un acto de heroísmo de parte de Putin frente a la nación. Pasemos a un tercer punto, los signos de resurrección espiritual que hay en Rusia. Rusia vive un profundo renacer de la religión allí tradicional, la ortodoxia. Este renacimiento parece un verdadero milagro, luego de las más de 7 décadas de comunismo soviético, en el curso del cual millones de cristianos ortodoxos y católicos han sido asesinados o apartados de practicar la religión. Actualmente se asiste en Rusia a un admirable retorno, sobre todo a la liturgia. La Pascua sigue siendo la más importante celebración de la Rusia moderna, como lo prueban las iglesias llenas de gente de todas condiciones que van allí a rezar y a confesarse. El mismo Putin, así como el primer ministro Dmitry Medvedev, en comunión con su pueblo, asisten cada año al oficio pascual celebrado por el patriarca en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Pero eso no es todo. Si bien es cierto que la Constitución rusa de 1993 parece mostrar cierto carácter laicista, semejante a las constituciones de varios países de Europa, sin embargo, Putin ha hecho lo posible para favorecer a la Iglesia Ortodoxa apoyándose en su doctrina. El 19 de noviembre del 2010 hizo votar a la Duma, es decir, el Congreso Nacional, una ley por la que se autorizaba la devolución a la Iglesia de todos los bienes que le habían sido arrebatados por el Estado marxista y las municipalidades a partir del triunfo de la Revolución Bolchevique. El 8 de febrero de 2012 prometió el otorgamiento de subvenciones por cerca del equivalente a 80 millones de euros para financiar diversos proyectos de renovación de la Iglesia Ortodoxa. Incluso creo haber leído que dispuso que hubiera capellanes en las Fuerzas Armadas. Cosa increíble, un personaje que había sido jefe de la KGB en Alemania, ahora poniendo capellanes en las Fuerzas Armadas. Agreguemos el coraje que exhibió de ordenar el traslado de los restos de la familia imperial, vilmente asesinados por orden de Lenin, a San Petersburgo, donde les hizo dar una digna sepultura, confesando él y comulgando dicho día. Una anécdota esclarecedora. En cierta ocasión, un mufti de una zona musulmana
integrada en la Federación Rusa, le pidió permiso para levantar una mezquita. Putin le respondió que sí, pero con una condición, de que en esa región se permitiera erigir una iglesia cristiana. El mufti le dijo que no, porque para ellos el islamismo es la única religión verdadera. A lo que el jefe de Estado le respondió que para él la única religión verdadera era la cristiana, con lo que le dijo, doy por terminada esta conversación. De hecho, la Iglesia es considerada por el Kremlin un aliado fundamental del Estado, destinada a custodiar la identidad espiritual y cultural de Rusia. Así como el Kremlin promueve a la Iglesia como sociedad que representa los valores de la nación, de manera semejante la Iglesia considera oportuno colaborar con la autoridad política para promover medidas que protejan la familia y salvaguarden la moralidad pública. Consideremos ahora algunos casos de esta colaboración. Uno de ellos es la ley antiblasfemia, que fue votada por la Duma como consecuencia de un episodio deleznable. 3 mujeres feministas se habían exhibido en el interior de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, ubicándose en la parte más sagrada del presbiterio con música rock de fondo de carácter blasfemo. Las autoridades políticas lo consideraron un gesto claramente vandálico, mientras que para las autoridades eclesiásticas fue una profanación blasfema. Los medios de comunicación occidentales mostraron el episodio como una violación de los derechos humanos por parte de las autoridades políticas y de persecución a artistas creativos, como se dijo en Occidente. La Iglesia, por su parte, ha apoyado las nuevas normas del gobierno que limitan el acceso al aborto y la ley introducida por Putin, en la cual se prohíbe publicar cualquier material que fomente la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad, sobre todo si busca influir en los menores de edad. En cierta ocasión, a raíz de un homenaje público que se le quería rendir en Roma al moscúdico a un famoso homosexual, Putin se opuso afirmando: Moscú no es Sodoma. Díganme si no es una frase de estadista. En su famoso discurso en Valdai en septiembre del 2013, Putin incluyó una altiva respuesta a los reiterados llamados del Occidente a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi debido a la ley rusa que prohíbe la promoción de la sexualidad, de la homosexualidad, porque se quería hacer un acto así en ese sentido. Tras dicho discurso, los asistentes al Congreso pasaron al comedor donde se encontraba el expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. Allí Putin bromeó, como digo, muy bromista él, aludiendo a la larga amistad que tenía con Prodi, y también con su enemigo, el exfuncionario italiano Silvio Berlusconi, afirmando, dijo Putin, que Berlusconi estaba siendo juzgado por vivir con mujeres, pero si fuera homosexual, no, nadie le pondría un dedo encima. Al mismo tiempo, el Estado promueve abiertamente el carácter sacramental del matrimonio tal como lo entiende la Iglesia. Y se comprende la esquina que le va tomando el Occidente postcristiano y apóstata a esta figura odiosa e inesperada que ha aparecido en Rusia. Como puede verse, Putin ha asumido expresamente la defensa de la familia tradicional. El 11 de febrero de 2013 se realizó un encuentro entre el Estado y las autoridades religiosas. Allí, el jefe de Estado señaló la necesidad de reconocer a la Iglesia Ortodoxa mayor espacio en las discusiones políticas tocantes a cuestiones como la familia, la instrucción de los jóvenes y el espíritu patriótico. Respecto a la defensa de tales valores, y en particular del de la familia, en varias ocasiones Putin ha querido mostrar su voluntad de que en este campo Rusia retorne a los valores tradicionales de la sociedad. A tal fin ha señalado el alto aprecio que tiene de la familia, entendida como elemento fundante para el desarrollo del Estado y de la sociedad, y la actuación de una estrategia política y social que la favorezca, contribuyendo así, de un modo decisivo, a invertir la corriente demográfica fuertemente negativa que afluició a Rusia en los últimos decenios, y bajo el comunismo también.
Si se tiene en cuenta el hecho de que el invierno demográfico, así se lo llamó, invierno, porque tenía pocos hijos, ¿no? Invierno demográfico, que ha golpeado esa gran nación entre los años 1990 y 2005, manifiesta hoy una situación común a la de la mayor parte de los estados europeos. No hay duda de que en esta materia el actual modelo ruso constituye un ejemplo a nivel internacional. Varias veces Putin se ha referido a los ataques que se llevan a cabo contra la institución familiar. Esto explica por qué Rusia está tan atenta a la cuestión demográfica. La protección de los derechos y de los intereses de la familia, de la maternidad y de la infancia son una cuestión prioritaria para las autoridades públicas. Los actuales dirigentes parecen entender que el problema de la reducción de la natalidad no es atribuible solo a motivos económicos, sino que tiene raíces más profundas de carácter cultural, lo que explica la necesidad de intervenir también en el campo de la educación y de la información. El sistema de vida capitalista y globalizado crea una peligrosa tendencia a la destrucción de la sociedad. Putin lo afirma sin vueltas, textual. La crisis de la sociedad humana se expresa principalmente en la pérdida de su capacidad reproductiva, es decir, familias con pocos hijos. Es una señal de decadencia. En un discurso del jefe de Estado en la Asamblea Federal, así se expresó. Hoy, muchas naciones están revisando sus valores morales y normas éticas, erosionando tradiciones étnicas y diferencias entre pueblos y culturas. La sociedad es ahora requerida no solamente a reconocer el derecho de cada uno a la libertad de conciencia, las occidentales, ¿no?, sino también a aceptar sin condicionamiento la igualdad del bien y del mal. Por extraño que ello parezca, conceptos que son totalmente contrarios. La libertad también para el bien y el mal. Nosotros sabemos que cada vez hay más pueblos en el mundo que sostienen nuestra posición de defender los valores tradicionales, que han hecho las bases espirituales y morales de la civilización de cada nación por miles de años. Los valores de familias tradicionales, la realidad de la vida humana, incluyendo la vida religiosa, y no solo de la existencia material, sino también espiritual, y los valores del humanismo y de la diversidad global. Por supuesto que esta es una posición conservadora, pero en palabras de Nicolás Berdyaev, el punto de vista del conservadorismo no es el de prevenir movimientos de hacia y para, sino el de prevenir movimientos para atrás y para abajo, en una oscuridad caótica y un retorno al estado primitivo. Una frase espléndida de Berdyaev. O sea, el progresismo cree que va mirando adelante. No, el progresismo mira para atrás y para abajo, en realidad. Cae la sociedad. Tiene la gente que existe, Berdyaev, Solzhenitsyn, Dostoyevsky. Estos son las personas en que se funden. Gracias a Dios, Putin se siente acompañado en la defensa de los valores tradicionales por el patriarca de Moscú, del cual hablé ya, Kirill Smolev, hombre lúcido y valiente. Yo de él he tratado en un comentario que hice a su libro Libertad y Responsabilidad, la dignidad de la persona, un comentario de derechos humanos y dignidad de la persona. Se llama el libro de 2009, magnífico libro. Mire, yo quisiera que algunos obispos católicos hablaran el lenguaje de él. No puedo aquí resumirlo. Está en el número 80 de Gladius, de una larga comentario que dice de ese libro que me dejó maravillado. Habla de derechos humanos, pero nada que ver con el modo como se habla en Occidente. Para él los derechos humanos de que se hablan en Europa son inaceptables, porque provienen de la Revolución Francesa, que es una revolución apóstata, y que no interesa libertad para lo que uno quiere ni nada. Ahora, sí, por libertad, por dignidad del hombre, dice el obispo de Moscú, de Patriarca de Moscú, por dignidad del hombre, se entiende que el hombre es icono de Dios, que no va a entender en Occidente eso, ¿no? Es imagen de Dios, entonces yo sí hablo de la dignidad del hombre. Esa es la tesis del libro, pero analice muchas formas de hacer una filosofía de la historia digna de admiración. Bueno, esto es el ámbito religioso. Ahora voy a hablar un poquito del ámbito político. ¿Cómo se mueve en el ámbito político? La posición política de Putin en el ámbito de la Eurasia, como la Europa, Asia, Rusia, tiene parte europea y parte asiática, como saben. En su discurso de Valdai, tantas veces citado, de septiembre del 2013, Putin se refirió a lo acontecido en el Tratado de Versalles,
el cual, como recuerda en su ponencia, se firmó al fin de la Primera Guerra Mundial sin la firma de Rusia, sin la participación de Rusia, que se había retirado de la guerra. Muchos expertos, dice Putin, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, creen que Versalles sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial debido a que fue injusto con el pueblo alemán. Le impuso restricciones que ellos no podían cumplir y el curso del siglo siguiente lo puso en evidencia. Me valor para decir esto porque es una frase completamente, digamos, revulsiva. En el discurso de Valdai en noviembre del 2014, Putin volvió sobre el tema. La Segunda Guerra Mundial, dijo, allí, trajo consecuencias deplorables y tras ella la larga Guerra Fría. Sabemos que hubo entre Estados Unidos y Rusia, Europa y la Unión Soviética. Putin se detiene en este estadio de la Guerra Fría. Dice, la Guerra Fría terminó, pero no lo hizo con una declaración de paz. Entre comillas pone el paz, mediante acuerdos comprensibles y transparentes de observación de las normas y estándares existentes o de creación de unos nuevos. Parecía que los así llamados vencedores de la Guerra Fría, o sea, los aliados de Estados Unidos, decidieron explotar la situación, tomar todo el mundo exclusivamente para ellos, para sus intereses. El propio concepto de soberanía nacional, para la mayoría de los países, se ha convertido en algo relativo. En esencia se propuso la fórmula: cuanto mayor sea la lealtad a un solo centro de influencia en el mundo, mayor es la legitimidad de este o aquel régimen de gobierno. Putin se refiere como socio de los Estados Unidos. Parece que para ser justos, ecuánime, hubiera debido aludir también al otro polo imperial, el soviético, que ejerció también un cierto imperialismo durante la Guerra Fría, tomando las riendas de tantos países europeos e infiltró otros. Pero por cierto, esa Guerra Fría favoreció especialmente a los Estados Unidos, que en ella, a la larga, resultaron vencedores, porque se derrumbó la Unión Soviética y quedó solo el otro polo. Y a eso se refiere, creemos, a la persistente injerencia de aquella nación en asuntos internos de otros países o chantaje abierto con alguno de sus líderes. Cito un texto de él. Puede ser que no tengamos motivo para preocuparnos, discutir, formular preguntas incómodas. Puede ser que la exclusividad de los Estados Unidos, tal como ellos ejercen su liderazgo, sea realmente beneficioso para todos y la continua injerencia en los asuntos del mundo lleve tranquilidad, beneficio, progreso, florecimiento, democracia, y simplemente haya que relajarse y gozar. Me permito responder que no es así. Obviamente cuando se refiere a Estados Unidos no habla de todos los ciudadanos norteamericanos, hablo que muchos norteamericanos que no comparten esa política, estilo Obama, etcétera, que ha tenido él y otros dirigentes políticos. Bueno, pero aquí está refiriéndose a esto. Juan Manuel de Prada, un español muy inteligente, en una serie de conferencias, serie de artículos que publicó a lo largo del año 2014 en el diario madrileño ABC, dedica a nuestro tema uno de ellos, donde, para comprender mejor lo que hoy ofrece Occidente a los jóvenes, recomienda una relectura inteligente de la espléndida obra de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, donde dice el gran autor: nosotros les enseñaremos, dice el gran inquisidor, que la felicidad infantil es la más deliciosa. Desde luego, los haremos trabajar, pero organizaremos su vida de modo que en las horas de recreo jueguen como niños entre cantos y danzas inocentes. Incluso les permitiremos pecar, ya que son débiles, y por esta concesión nos profesarán un amor infantil. Les diremos que todos los pecados se redimen si se comete con nuestro permiso. Esta es la felicidad de hormiguero que Occidente promete. Pero este mundo aparentemente triunfador, prosigue el español de Prada, tiene patas cortas. Dostoyevsky agrega, escribió en Diario de un escritor: la caída de vuestra Europa es inminente. Todas esas doctrinas parlamentarias, todas las teorías cívicas profesadas hoy en día, toda la riqueza acumulada, todo eso será destruido en un instante, desaparecerá sin dejar rastro. Advierte de Prada que a los bobalicones les parecerán lucubraciones misticoides, pero dice, por defender tales lucubraciones, muchos rusos entregaron su sangre en el Gulag, y alguno que sobrevivió al Gulag la siguió defendiendo después, como por ejemplo el gran Solzhenitsyn.
quien en El roble y el ternero, una de sus grandes obras, escribió: en cuanto a Occidente no hay esperanza. Es más, nunca debemos contar con él. Si conseguimos la libertad, solo nos la deberemos a nosotros mismos. Él escribía en la época comunista, todavía bajo el dominio comunista. Si el siglo XX comporta una lección para con la humanidad, seremos nosotros quienes le habremos dado a Occidente, y no Occidente a nosotros. El exceso de bienestar y una atmósfera contaminante de sinvergüencería le han atrofiado la voluntad y el juicio. Por eso, concluye de Prada, quienes leemos a Dostoyevsky y a Solzhenitsyn y no nos dejamos cloroformizar por la alfalfa sartorianesa, estamos con Rusia. En la revista católica francesa Guerre Ressuscité se incluyó recientemente un interesante análisis de la actualidad en lo que a nuestro tema respecta. Hoy los cañones de Occidente, allí se dice, apuntan contra Rusia. Ahora es el enemigo, prácticamente. No apuntaron antaño, por cierto, contra la Rusia soviética. No, ahí la dejaron vivir en paz, dejaron que hiciera lo que quisiera, Stalin y todos ellos. Fue su aliada de la guerra, lo siguió sí, pero apunta ahora contra la Rusia postcomunista, particularmente la de Putin. Luego del derrumbe de la Unión Soviética, la región volvió a concitar la atención de los grandes estrategas, entre comillas lo digo, occidentales, en particular de Zbigniew Brzezinski, el mentor ideológico de la Trilateral Commission, quien en su obra The Grand Chessboard, publicada en 1997, ha sostenido que la clave del poder global es el control de Eurasia y de las repúblicas del Asia Central. Para obtener tal control, explica, es importante empujar a Rusia, debilitada, dejando así campo libre a Washington de hacerse garante de la estabilidad y del libre acceso al área. La finalidad de dicha estrategia es obstaculizar y sucesivamente, después de que Rusia ha perdido vigor, impedir que una Rusia potente y soberana como es la actual se siga siendo disparada. En el año 2004 y luego en el 2009, los Estados Unidos y sus aliados han incentivado el avance de la OTAN hacia el este, con la cooperación de la casi totalidad de los antiguos satélites del Pacto de Varsovia e incluso de los 3 países bálticos, antiguas repúblicas soviéticas, hoy particularmente hostiles a Rusia. Esta ampliación, que implica la instalación de nuevas bases de la OTAN cada vez más cerca de las fronteras rusas, no puede sino inquietar a Rusia. En fin, Rusia cree advertir que los Estados Unidos buscan el dominio del mundo. En su famoso discurso del 19 de septiembre de 2013 en Valdai, Putin dijo: Estados Unidos fracasará como la Unión Soviética al querer imponer su modelo al resto del mundo. En este sentido es llamativo el caso de Ucrania. Rusia no está luchando contra Ucrania, más bien está luchando contra la Europa, que se siente muy incómoda frente a las posiciones que está asumiendo Putin, y también contra la política globalizante de los Estados Unidos. Permitir a Ucrania ser miembro de la Unión Europea o de la OTAN significaría una aproximación directa del mundo occidental al límite de las fronteras rusas, lo que es inaceptable. Pero el tema del enfrentamiento de Ucrania respecto a Rusia es muy complejo y no tenemos acá tiempo para analizarlo como correspondería. Dijo Putin también: notamos intentos por hacer revivir de alguna manera un modelo estandarizado de mundo unipolar y de ofuscar las instituciones de derecho internacional y la soberanía nacional. Un tal mundo unipolar y estandarizado no requiere estados soberanos, requiere vasallos. Esto equivale al reniego de la propia identidad de la diversidad del mundo donada por Dios, es decir, que haya países distintos. Bien, último punto, un aspecto que con el cual vamos cerrando, la política de Putin frente al Islam. Hablando en general, Rusia no sigue a pie justicia, como hemos dicho, la política de los Estados Unidos. En su famoso discurso, el que hemos oído tantas veces, que es el mejor de él, de septiembre del 2013, Putin ha dicho: la soberanía
La independencia y la integridad de Rusia son líneas que nadie tiene permitido cruzar. O sea, no va a permitir que nadie cruce eso. Un año después, en su conferencia de noviembre del 2014 en el mismo lugar, es decir, Baldai, refiriéndose a la guerrilla musulmana en Irak, Libia, etc., habla de un polígono de entrenamiento de terroristas. Y tras alabar a los militares egipcios que hicieron salir del caos a ese país tan afectado por el terrorismo musulmán, agrega, en Siria, como en otros tiempos, los Estados Unidos y sus aliados han comenzado directamente a financiar y armar a los guerrilleros, permitiendo completar sus filas con mercenarios de distintos países. Permítanme preguntar de dónde viene el dinero, las armas y los especialistas militares. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué ISIS, que es esa organización extremista, se ha convertido en un poderoso grupo armado? Y se pregunta si ello no tendrá que ver con la venta del petróleo y su extracción en territorios controlados por los terroristas. Luego recuerda lo acontecido en Irak. A Saddam Hussein se lo acusó de tener armas letales y por ello se invadió Irak. Después se vio que no había tales armas letales. Lo que hubiera correspondido era pedir disculpas al gobierno iraquí, pero ¿qué se hizo? Lo fusilaron a Saddam Hussein y a varios más. Dicho dirigente político era defensor de las minorías religiosas que había en Irak. Dentro del mundo musulmán era el más tolerante, particularmente de los católicos, que había muchos en Irak. E iba él a veces a la misa que celebraba el obispo de Bagdad, sin entrar en el templo, por cierto, pero después lo esperaba en la puerta de la iglesia para saludarlo. Es decir, era propenso al cristianismo, no era de los musulmanes delirantes esto. Pues justo él lo ataca. ¿Por qué, caramba? Y no atacan a otros que son así. Pues bien, tras derrocar a Saddam Hussein, los vencedores destruyeron las instituciones estatales, incluido el ejército, decenas de miles de soldados, dice Putin, y oficiales, antiguos activistas del partido Baas, arrojados a la calle, integran ahora la fila de los guerrilleros. Puede ser que allí está la clave de la capacidad del ISIS. Actúan de una manera muy efectiva desde el punto de vista militar, es gente muy profesional. Muy bien. Ahora vamos a